de Educación Superior y de la Ciencia en México y en América Latina, Premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en Historia 2000, Premio al mejor proyecto de investigación en Historia de la Astronomía, junto con Santiago Pablo Antonio, Edgardo Miniti, George y del Observatorio de UNICEF. Gracias a la posibilidad que me dieron Laura, Santiago, de compartir con ustedes y participar en este foro. Como ya dijo Laura, no enseño ciencias, soy sociólogo. Mi acercamiento a la ciencia ha sido como objeto de investigación, más que nada. Tanto en la historia de la ciencia, en el caso específico de la astronomía, como en la enseñanza de la ciencia. Y así fue como llegué a trabajar sobre los estudios PISA con un punto de vista que es el que quisiera yo transmitirles y de esa manera colaborar con el objeto que tiene este foro en términos de lo que se planteó al principio de esta mañana. Entonces hice un estudio sobre los resultados de la prueba PISA de 2006 y me fijé en particular en las operaciones cognitivas que estaban implicadas en las preguntas y en las respuestas. En este sentido, partí de un marco de referencia, ya que PISA es considerado generalmente como un dispositivo técnico de evaluación estandarizada que únicamente sirve para establecer un ranking y situarse en él. El otro criterio con que se valida o se critica PISA es considerarlo como un instrumento de los países desarrollados para ejercer control, dominio, la hegemonía que ellos tienen respecto de la globalización. Mi interés no se enfoca en ninguno de los dos aspectos y va más a la estructura de las preguntas de los dispositivos que utiliza PISA, porque considero que enfrentan a los alumnos con unas situaciones hipotéticas de la vida cotidiana y las respuestas que los chicos dan revelan en gran medida el dominio que ellos puedan ejercer sobre las nociones y los conceptos aprendidos y además revelan los procedimientos mentales que han incorporado durante la experiencia escolar. La utilidad que para mí tiene el estudio es que es una vía para acceder al tipo de operaciones cognitivas que realizan los alumnos al momento de procesar la información a varios niveles. El nivel más elemental, recordar de forma aislada una noción científica sencilla. Le sigue resolver problemas que requieren de un solo paso. Por ejemplo, la aplicación de una fórmula o de un postulado. O resolver problemas que requieren más de una operación. Relacionar fuentes de información, por ejemplo, diferentes respecto de un problema y tomar decisiones al respecto. Interpretar datos y confrontarlos con dos o más explicaciones en torno a un mismo hecho. Sería un nivel más elevado. Comparar dos o más conjuntos de datos y aportar una opinión crítica a una conclusión dada. Y el último, justificar la pertinencia de introducir variables no consideradas en el contexto original del problema. Es decir, 6 niveles que van de lo más sencillo a lo más complejo y las preguntas, los dispositivos utilizados y las respuestas nos pueden indicar en qué lugar se encuentra el chico respecto de la capacidad que tenga para responder. Si es que está recordando
una fórmula, recordando un postulado, recordando una noción, que sería lo más elemental. Si es que está aplicando una fórmula, sería el segundo, y así sucesivamente. Obviamente que hay un marco de referencia teórico respecto de lo que es el conocimiento para poder validar y valorar estos niveles de habilidad que los chicos demuestran. Primero, considerar que el conocimiento es un proceso gradual de representaciones poco flexibles que la mente reproduce mecánicamente y que están ancladas a dominios específicos. Es decir, la capacidad que tenemos de recordar, aplicar cosas aprendidas y que están sujetas al contexto original de referencia. Pero no se queda ahí la noción de conocimiento, sino que considera la posibilidad de que el conocimiento sea una serie de operaciones ulteriores que obtienen nuevo conocimiento a través de la explotación interna de la información. Es decir, que somos capaces de aprender algo, en primer momento puede ser algo rígido, estático, mecánico, repetitivo, pero que en segundo término eso nos permite alejarnos cada vez más del, digamos, del universo original, del contexto original y aplicar esa noción o esos conocimientos a situaciones no conocidas o no reveladas hasta ese momento. Es un poco el caso de la lectura. Uno aprende a leer, pero no aprende todo lo que va a leer en su vida. Aprende a leer en un contexto limitado, circunscrito, pero posteriormente el habla, la escritura, se puede aplicar a contextos absolutamente nuevos y cada vez más distantes de aquel contexto original. Es decir, el conocimiento nos permite eso. Vale decir que tiene que ver con la plasticidad y la flexibilidad de la mente que facilitan la operación de procesos creativos y dinámicos de interacción entre esta y el ambiente. Si pasamos de lo muy acotado a contextos diversos, desconocidos en un principio, pero que el conocimiento adquirido nos permite asimilarlo, adquirirlo, incorporarlo y podemos establecer un vínculo racional entre aquello que es nuevo con base en conocimientos que fueron adquiridos en un proceso X, en un momento anterior. Paso con este marco de referencia y con el problema que planteé al principio, de cuál es el interés que me mueve, a analizar lo que se llaman en PISA los reactivos liberados. Son reactivos que PISA da a conocer y permite que el uso público de ellos. El reactivo 1 fue una pregunta referida al ejercicio físico, la pregunta número 3, que al chico se le presenta de esta forma. Practicar ejercicio físico de forma moderada, pero con frecuencia, es bueno para la salud. ¿Qué ocurre cuando se ejercitan los músculos? Rodea con un círculo el sí o el no en cada enunciado. Los músculos reciben mayor flujo sanguíneo, sí, no. Se forma grasa en el músculo, sí, no. El crédito máximo que otorgó PISA en esta pregunta tiene que ver con la elección, la opción que el chico elija en términos de que sea correcto o incorrecto. La operación cognitiva que exige la respuesta de esta pregunta tan sencilla es aplicar nociones aprendidas. Con que el chico tenga esa noción en mente, que los músculos al ejercitarse reciben mayor flujo sanguíneo y que el ejercicio físico disminuye la formación de grasa. En este caso, el 32%, casi el 33% de la muestra en México, indicó correctamente lo que tenía que anotar de sí y no, y que se correspondía de manera
correcta a la pregunta. El 18% de la muestra establecieron relaciones inadecuadas entre los términos. Es decir, que optaron por la opción que suponía que los músculos al ejercitarse reciben menor flujo sanguíneo. Y por el otro, la grasa se forma como, o sea, una forma inadecuada de relación entre los términos. El caso anterior, del 32%, indican un porcentaje de la población de 15 años, de estudiantes en México, que tienen esa capacidad de establecer una relación adecuada entre una noción y un hecho de la vida cotidiana, como puede ser el que acabamos de ver. En este caso, a los chicos se los enfrenta con un problema de un nivel de dificultad mayor. Aquí van a tener que aplicar una noción en la resolución de un ejercicio. Y entonces se les presenta de esta misma forma una pregunta relativa a la lluvia ácida. Hacen una descripción breve de lo que son las estatuas Acrópolis de Atenas. Les dicen que está hecha de un material, de mármol, y que las estatuas fueron trasladadas al interior y reemplazadas por réplicas porque las originales estaban siendo corroídas por la lluvia ácida. Y ahora viene una parte en la cual ya el chico se tiene que involucrar con nociones técnicas de la relación entre los materiales y la exposición a la lluvia ácida, y entonces le dice de que el efecto de la lluvia ácida sobre el mármol se puede visualizar colocando esquirlas de mármol en vinagre toda la noche, ya que tienen el mismo nivel de acidez, y que cuando se hace ese experimento se forman burbujas de gas. Y dice, una esquirla de mármol tiene una masa de 2 gramos, antes de sumergirla en vinagre toda la noche, al día siguiente se retira. ¿Cuál será la masa de la esquirla una vez seca? Esa es la pregunta que se le hace conforme al problema que le presenta. Y le dan 4 posibilidades, de inferior a mayor. El análisis del dominio que los chicos ejercen sobre sus propios recursos y conocimientos nos lleva a una operación de un solo paso. Lo que tendría que estar en ellos es la capacidad de reconocer que las burbujas son señal de una reacción química sobre la esquirla, cosa que está dentro de la información que proporciona la misma pregunta. De esa reacción se forma gas, y la formación de gas implica pérdida de masa. Aquí estaría en el C la noción que el chico debiera recordar, debiera tener presente, porque lo anterior está en la misma pregunta. Los alumnos que tuviesen nociones firmes de los procesos químicos implicados en el ejemplo no dudaron de que la única posibilidad era la pérdida de masa. Los que sí tuvieron dudas al respecto, en caso de que su capacidad lectora fuera suficiente, pudieron reconocer las pistas que señalan el camino hacia una conclusión lógica y sencilla, ya que está en la propia información los elementos que deben considerar para realizar una jerarquización, primero de la información, y crear una abstracción con un sentido químico correcto. Reconocerán que las claves que la información contiene es que lo que le pasa a las cariátides se pueden observar experimentalmente colocando una esquirla de mármol en vinagre, y que como resultado de ello se forman burbujas de gas. Las burbujas de gas implican una pérdida de masa. El 30% de la muestra examinada en México
demostró tener la capacidad lectora y los recursos cognitivos requeridos para interpretar literalmente los resultados de una investigación científica sencilla y resolver adecuadamente un problema tecnológico de escasa complejidad que requiere de un solo paso. Según PISA, este es el nivel de aptitud básica para un joven de 15 años. Este sería el punto en el cual, desde la perspectiva del diseño de PISA, el joven tendría un nivel apto en términos básicos para el desenvolvimiento en el mundo moderno, en la vida cotidiana. Es decir, poder aplicar una noción a un problema y establecer una conexión adecuada entre los términos mediante un solo paso. Ahora, ¿qué sucede cuando los alumnos dudan de sus conocimientos químicos y o no comprenden lo que leen? Aquí el estudio de los procedimientos cognitivos nos llevan a considerar que en ese caso, primero, le dan la misma importancia a todas las partes del texto. Les resulta muy difícil, jerarquizar la información. Les resulta, por lo tanto, imposible organizarla, porque le dan la misma importancia a una descripción circunstancial, como el hecho de que están en la Acrópolis, en la intemperie, como al hecho de que son de mármol, como al hecho de que la lluvia ácida interviene en el mar. O sea, les cuesta muchísimo deslindar y validar la información en términos de la jerarquía que poseen dentro de un argumento. Entonces se les dificulta crear una abstracción con sentido, obviamente. La falta de organización de la información satura su mente, los confunde, pierden el hilo y se desconectan. En gran caso no lo contestan, y si lo hacen es mediante adivinanzas o al azar. Pero todo depende de ese contexto en el cual se sume el estudiante cuando se enfrenta a un texto de relativa complejidad y sin los recursos cognitivos suficientes para validarla, jerarquizarla y crear a partir de ahí una abstracción con sentido. Lo que sucede finalmente es una desconexión con el texto que se puede expresar y representar de varias formas y contestar si se hace mediante adivinanzas o al azar. Entonces, de la primera pregunta establecimos un primer nivel elemental, que era recordar una noción. En la segunda pregunta, lo que considera PISA el nivel básico de aptitud, que es aplicar nociones y poder develar un problema de cierta complejidad, pero que solo requiere de un solo paso. A partir de este nivel, con el ejemplo de este reactivo, vamos a entrar en los niveles que están más arriba de estos dos que acabamos de ver. Le presentan un cuadro, se llama el efecto invernadero, realidad o ficción. Entonces hablan acerca de la vida, de la energía para sobrevivir, el sol, la atmósfera de la Tierra, la energía irradiada del sol y cómo atraviesa la atmósfera. Como resultado, la temperatura media de la superficie de la Tierra es más elevada de lo que sería de no existir la atmósfera. La atmósfera tiene el mismo efecto de un invernadero, de ahí el término. Se dice que el efecto se ha vuelto más pronunciado en épocas modernas, durante el siglo XX. Y la información termina diciéndole que es un hecho que la temperatura media de la atmósfera de la Tierra ha aumentado, y en periódicos y revistas se suele mencionar el aumento de las emisiones de dióxido de carbono como fuente principal del incremento de la temperatura en el siglo XX. Esta es toda la información que el chico tendrá que considerar.
le ponen una situación hipotética frente al muchacho. Y le dice, un alumno llamado Andrés se interesa por la posible relación entre la temperatura media de la atmósfera de la Tierra y las emisiones de dióxido de carbono. En una biblioteca encuentra los dos gráficos siguientes. A partir de estos dos gráficos, Andrés llega a la conclusión de que es seguro que el incremento en la temperatura media de la atmósfera de la Tierra se debe al incremento de las emisiones de dióxido de carbono. Y le preguntan al chico, ¿qué hay en los gráficos que apoye la conclusión de Andrés? El nivel de dificultad aumentó bastante. ¿En qué radica? Primero, la disyuntiva entre realidad o ficción, ya que remite a un asunto polémico, a un asunto que llama a un debate, que admite dos o más explicaciones en torno a un mismo hecho. Ya no es ni recordar un concepto, ni aplicar un concepto a un problema, sino que al chico lo remiten a algo que es discutible, que es debatible. El nivel de comprensión de lectura en este caso debe ser más elevado para seguir el argumento del texto y para participar en ese debate virtual que le crean mediante un dispositivo de este tipo. Y captar la idea de efecto invernadero le exige al alumno comprender las relaciones entre fuente de energía, tierra y atmósfera. La pregunta le proporciona toda la información relevante al problema. No le pide que memorice nada de esto. Pone a prueba su capacidad para interpretar y problematizar los datos gráficos proporcionados. Si el alumno reconoce la existencia de una tendencia general ascendente entre las gráficas, podrá detectar, primero, un patrón sencillo entre dos conjuntos de datos. Segundo, utilizarlo como evidencia para apoyar la conclusión de Andrés. Es decir, que hay chicos que a lo más que llegaron en la corrección y el registro de las respuestas fue a encontrar un patrón sencillo entre dos conjuntos de datos. Se dieron cuenta que las dos líneas de las gráficas tenían un sentido similar, ascendían ambas. Y esa fue la evidencia que tomaron en cuenta para apoyar la conclusión de Andrés, el chico imaginario. En este caso, los promedios fueron estos. En México, el 14.8 de los chicos reconoció esa línea ascendente entre las dos gráficas y el resto de los países de Latinoamérica, como el nuestro, 13.6, Colombia 10, Brasil 11, Chile 20, que es el más alto de la región latinoamericana, junto con Uruguay. Para tener un punto de referencia, España anduvo alrededor del 30, Finlandia, Canadá, China, todos alrededor del 30. Más o menos eso nos permite situar en términos comparativos, en el sentido de imaginarnos qué cantidad de chicos en una sociedad o en otra alcanzan ese nivel de dificultad, que son capaces de contrastar dos fuentes de datos en términos gráficos y utilizarlo como una evidencia para responder a una pregunta. Ahora bien, habrán notado, aunque fue muy rápida la exposición, que la correlación general que mostraban las gráficas no es directamente proporcional. Hay partes que sube y baja en esa línea siempre ascendente. Existe la posibilidad de no estar de acuerdo con la deducción de Andrés. Tal es el caso de otra alumna imaginaria, llamada Jen, que compara los dos gráficos y afirma que hay parte de los gráficos que no apoyan su conclusión. La pregunta siguiente presenta este caso hipotético y les pide a los alumnos que pongan un ejemplo de una sección de los gráficos en la que las curvas no descienden o ascienden a la vez.
Es decir, lo ponen frente a dentro del mismo problema, frente a una situación que exige mayor precisión en la observación y en la búsqueda de evidencias para responder. Y entonces dice, otra alumna, Jen, no está de acuerdo con la conclusión de Andrés, ella compara los dos gráficos y afirma que hay partes que no apoyan. Pon un ejemplo de una sección de los gráficos que no apoye la conclusión de Andrés y explica tu respuesta. Esto es lo que los alumnos debieron contestar en la prueba. Este es un nivel de dificultad mayor al anterior. Las respuestas correctas requieren una observación atenta y cuidadosa de las gráficas y una comunicación más precisa, más rigurosa y más clara. A partir del cumplimiento de estos requisitos, la pregunta se definió dos niveles de dificultad. Primero, logro parcial. Aquí se reconoció como válida la respuesta a un nivel parcial, donde los alumnos reconocieron el nivel de la pregunta e identificaron correctamente una diferencia entre los gráficos, pero no supieron explicar esa diferencia de manera clara y de comunicar sus observaciones con precisión. Por ejemplo, mencionan algún periodo correcto sin dar ninguna explicación, como 1930 a 1933, mencionan solo un año concreto, como 1980, las emisiones bajaron, pero la temperatura sigue aumentando, otra respuesta correcta. También se consideraron de logro parcial las respuestas que remiten las diferencias entre las dos curvas sin mencionar un periodo específico. Por ejemplo, todas estas son respuestas de los chicos, tomadas de... En algunos lugares la temperatura aumenta, aun cuando las emisiones disminuyen. Antes hubo pocas emisiones y, sin embargo, una temperatura más elevada. Es decir, la prueba lo que trataba de registrar es quienes se expresaban de tal manera que dieran cuenta de que habían entendido y de que sabían frente a qué problemas se encontraban y cuál era la evidencia que tenían que mostrar al respecto. Otros casos con imprecisiones de logro parcial remiten ejemplos que no apoyan la conclusión de Andrés, pero se equivocan al mencionar el periodo. Por ejemplo, entre 1950 y 1960 la temperatura disminuyó y las disminuciones de dióxido de carbono aumentaron. Aunque están mal los años, pero hay un nivel de comprensión del problema y la respuesta apunta hacia la solución. En este nivel de dificultad, que ya es un nivel por encima de haber reconocido la línea ascendente entre las dos gráficas, México se colocó en un 3.2, Argentina en un 4.1, Uruguay y Chile 6.9 y 8.4. Fuera de Latinoamérica, los porcentajes, por ejemplo, Estados Unidos y Francia alrededor de los 20, y Japón, Canadá, Finlandia alrededor de los 30. Ahora bien, cuando los alumnos ubicaron una sección en la que las curvas no estuvieran ascendiendo o descendiendo a la vez, pero además comunicaron ese hallazgo de manera inequívoca, se les identificó en el nivel de dificultad subsiguiente de la escala. Más que una mención general a las diferencias observables, los jóvenes ilustraron el periodo seleccionado con una explicación precisa de la diferencia encontrada. Por ejemplo, de 1940 a 1975 la temperatura permaneció prácticamente igual, pero las emisiones de dióxido de carbono muestran un fuerte incremento. El otro ejemplo, en 1940 la temperatura era mucho mayor que en 1920, aunque las emisiones de dióxido de carbono eran similares. Es decir, una observación correcta, una adecuación entre la pregunta y la solución al problema, pero además una capacidad de expresarlo de manera estricta y rigurosa. En este nivel encontramos
para América Latina, el caso de México 0.3, Chile 1.8, Uruguay 1.3 y los países de referencia anduvieron entre 17, 15, 9 y 8. Repito que esto lo incorporo no porque, como dije al principio, fuese el interés de ubicar la posición en una escala, pero dan alguna idea de lo que es un caso y otro en términos del dominio de recursos cognitivos en un caso o en otro. Ahora, viene el punto más elevado dentro de la escala que mencioné al principio de estas capacidades cognitivas, ya que hubo estudiantes que fueron capaces de reconocer factores adicionales a los que aporta la pregunta e introducirlos para resolver el problema que plantea la siguiente pregunta. Este nivel de dificultad representó el rendimiento intelectual óptimo de los estudiantes. Las habilidades y aptitudes adquiridas durante su formación les permitieron aplicar de manera consistente el conocimiento que poseen sobre la ciencia y relacionar diferentes fuentes de información y explicaciones y utilizar la evidencia de estas fuentes para justificar las soluciones dadas al problema. La pregunta apareció bajo esta forma. André insiste en su conclusión de que el aumento de la temperatura media de la atmósfera de la Tierra se debe al incremento en las emisiones de dióxido de carbono. Pero Jan cree que esta conclusión es prematura. Ella afirma, antes de aceptar esta conclusión, hay que estar seguros de que otros factores que puedan influir sobre el efecto invernadero sean constantes. Nombra uno de los factores a los que se refiere Jan. Es decir, aquí ya el nivel de los chicos, en términos de dominio de sus capacidades, tiene que considerar la posibilidad de factores externos a la pregunta, que no están planteados, que él los maneja, los conoce, los ha adquirido y los ha, incorporado y le sirven para poner a un problema en cuestión en términos de qué pasaría con todo esto si introducimos un nuevo factor dentro del análisis que se efectúa. La exigencia de fijar la atención en aquello que no ha sido dado explícitamente no se había presentado en ninguno de los niveles previos. La capacidad para reconocer las limitaciones de la información disponible para defender una conclusión y valorar lo que no estaba dado y explícito en la consideración del problema científico en cuestión, alude a una capacidad crítica diferente. Y los chicos que contestaron esta pregunta y resolvieron el problema a este nivel, mencionaron, por ejemplo, el cambio de posición de la Tierra, o mencionaron algún factor relativo a un componente natural o agente contaminante, como el vapor de agua, por ejemplo, ¿no? Pero fueron elementos que los chicos incorporaron al problema, no estaban dentro del mismo. En el caso de México, que fue donde se situó este estudio, ninguno de los estudiantes que participaron en la muestra demostró poseer esas cualidades. El promedio de la OCDE, que ya es un grado de dificultad muy elevado para chicos de 15 años, está claro que en ninguna sociedad estos abundan, ¿no? Son excepciones. El promedio de la OCDE es 1.5. Los países que obtuvieron mejores resultados en este caso son Finlandia, Reino Unido, con promedios entre 3,7 y 4,6 de chicos con esa aptitud. En nuestro caso aparecen porcentajes de 0.1 en el caso de Brasil, 0.1 en Chile, 0.2 en Uruguay. Bueno,
En términos del material que tenía para mostrarles, esto sería todo. En cuanto a conclusiones o a consideraciones o para qué nos puede servir este tipo de información y de consideraciones, bueno, está bastante abierto. Yo quisiera compartir algunas de estas conclusiones con ustedes y abrir así el espacio para preguntas y comentarios. Más que darle mucha importancia al más del casi 20% de chicos que no llegaron ni a poder recordar una noción simple, o sea, no le di demasiada importancia. Hay otros estudios que sí se centran mucho en los que demuestran no tener ni siquiera ese recurso mínimo de recordar algo. Yo no le di tanta importancia, me fui más a considerar que el grueso de nuestro estudiantado, en el caso mexicano y podría decir en general en América Latina, se concentra en aquello que nos dice que están muy entrenados o muy acostumbrados, muy habituados a oír, leer y repetir. Es decir, como que están muy habituados, muy acostumbrados a una dinámica de enseñanza-aprendizaje que los lleva a recordar lo que oyen del maestro o recordar lo que leen y poder dar una respuesta o aplicar una fórmula o resolver un tipo de problema donde se requiera hacer un solo paso. En los niveles siguientes, que ya son más polémicos, que requieren no solo recordar y aplicar, sino situarse frente, o sea, lo que tiene que ver con la incertidumbre. El manejo de la incertidumbre y el manejo de la defensa de un postulado, la defensa de un punto de vista, ahí es donde parece ser que nuestros estudiantes empiezan a, digamos, a dejar de estar más presentes que en otros lados. Me interesó eso como dato, como sociólogo, digamos, ¿cuál es el dato fuerte aquí? Hay muchos que le dicen, no, pero la cantidad de chicos que ni siquiera recuerdan, bueno, ok, pero como patrón formativo, me pregunté como sociólogo, ¿qué es lo que nuestros chicos están más expuestos y donde hay más, ¿no? Me da la impresión que es allí. Recordar y aplicar. Y en las zonas donde la incertidumbre empieza a ser mayor, ahí es donde entra la duda y la falta de seguridad o de confianza o de recursos de poder manejar la incertidumbre de otra manera. Se los dejo así, entonces es como... Sí. Creo que bien desde acá. En la 1 que es la de recordar, ¿no? La del ejercicio físico. Sí. Y la 2 que es la de la lluvia ácida. ¿Los porcentajes de respuestas correctas eran del 30? En recordar 18.9, 19, recordar. La primera. O sea, chicos que pudieron establecer una relación adecuada, que se ve que lo tenían claro, ¿no? Por eso, porque lo que decías, el 80 no pudieron siquiera aplicar, recordar. Bueno, no, porque no fue el 80. Porque la prueba PISA está articulada y estructurada de tal manera que lo que trata de ver es dónde se concentran los que responden a un grado de dificultad. Entonces, no son el 100% para todas las preguntas. Es un 100% que se distribuye en aquellos que pueden contestar esto o no pueden contestar aquello y se va distribuyendo de forma tal que no quedaría
18 y 80 afuera, sino que los que no pudieron hacer ni siquiera eso fueron un 20%, que no tuvieron la capacidad de recordar una noción simple. 18 son los que no pudieron, ¿o No, no? 18% sí pudo, un 20% no pudo, otro 30% pudo aplicar una noción al problema y así, ¿no? Entonces, el porcentaje entre los que recordaron una noción y los que pudieron aplicar una noción a un problema, entre ambos, llegan casi al 50%, ¿no? En los intervalos más arriba va disminuyendo. Por eso para mí el dato fuerte es que podríamos decir que el 50% de la muestra en México ponen claro que es a lo que más están habituados y a lo que les resulta más familiar y les resulta más accesible. Lo demás empieza a ser cada vez más débil en la respuesta. Sí, porque muy claro todo el análisis. Yo quería preguntarle cosas. Primero, supongo que hay como una estructura de matriosca, no sé, que se van, es decir, este porcentaje a medida que vas avanzando es ese 0,1, tiene que haber contestado bien las otras. Exacto. Es una porción, porque si no tendríamos que Exactamente. Y eso para preguntar. Y la segunda, que tiene que ver con lo que preguntó Melina y tu análisis más complejo de la probabilidad, es decir, yo me quedé pensando que si 18 o 19 contestan bien a la de la memoria y repetir, en realidad eso es menos que el 25%, porque hay 4 posibilidades de respuesta. Entonces el 25% al azar, claro. O sea que estamos empeorando incluso la distribución al azar. Claro. Entonces no sé muy bien cómo es la cálculo, porque diríamos que si hacemos una distribución que marque cualquier cosa, habría tenido mejores resultados. Eso entonces es preocupante y no sería tan sospechoso, digo, no sería tan extraño, porque en otros ámbitos la escolaridad sí entorpece, por ejemplo, la visión tridimensional de dibujos como estos del ojo mágico y cosas así, que a medida que está más escolarizado ve menos. O sea que podría ser. Eso no quiere decir que todo es malo. Puede haber efectos no deseados de escolaridad y que acá están siendo puestos en... Totalmente de acuerdo. Sí. Yo puse el foco, vuelvo a insistir, porque es algo que me parece que es importante, no tanto en si los chicos pueden o no pueden. Más bien me interesa qué nos dicen esos resultados de nuestro propio sistema educativo, ¿no? Porque al menos en México es así. Como que el sistema está, se dice en México que, por ejemplo, en el caso de la universidad, que la universidad es maravillosa. Lástima a los alumnos, ¿no? O sea, como que todo el problema se lo echa a los alumnos, ¿no? Y si no fuera por ellos, todo sería una maravilla. Es una caricatura, pero dice algo del sistema, ¿no? Yo creo que en Argentina existe una tradición docente más fuerte, más sólida, donde estas distorsiones están más controladas. En México es un caso bastante particular, a tal punto que dentro de la universidad, por ejemplo, a muchos maestros de la educación secundaria, porque en México la educación secundaria está dentro de la universidad, las opciones mayoritarias públicas. Bueno, la evaluación, los maestros tienen una carga docente bastante fuerte, pero se los evalúa como si fueran investigadores. A ver, publicaste, no publicaste, fuiste a tal congreso, no sé si aquí pasará algo similar. Pero eso crea muchas distorsiones porque se quita a la docencia y a la enseñanza del centro de atención del trabajo de uno, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, el trabajo estuvo muy orientado a usar la información para criticar el sistema en sí, ¿no? Es decir, estamos frente a un sistema, de acuerdo con estos datos,
que nos dice que el alumno le responde al maestro, o sea, está muy acostumbrado a salir del trance que significa estar en un salón, en un banco. ¿Y qué hago? Y le digo al maestro lo que él me está pidiendo que le diga, y eso es lo que me asegura la nota, y paso de grado. Sociológicamente, esto de pronto puede no ser tomado bien, puede ser políticamente incorrecto, pero sociológicamente, en sistemas como el de México, la autoridad es el maestro, pero es una autoridad personal. En lugar de la autoridad impersonal, de la lógica, ¿no? Del razonamiento, de lo que es la lógica y la racionalidad científica, digamos, ¿no? Entonces el maestro se convierte en esa digamos, figura de autoridad que encarna personalmente, y el alumno permanentemente está reaccionando frente a él. Es bastante, bueno, los hay, por supuesto, en todas las sociedades y en todos los salones hay chicos que tienen, por referentes propios o por talento personal o por lo que sea, la capacidad de figurarse las cosas de otra manera y se relacionan con la escuela en términos de una racionalidad que la propia escuela no establece como patrón. Que ellos, es lo que se llama capital cultural en términos generales, y que son chicos que aprovechan las oportunidades que la escuela, sobre todo la escuela pública, les ofrece. Son los que van desde el jardín de infantes hasta el doctorado de carrera, ¿no? El problema, al menos en la educación pública mexicana de nivel medio, superior, que sería la secundaria de aquí, es el enorme desperdicio que hay, que entran 100 y salen 50, ¿no? Y dentro de esos 50 hay chicos geniales que la van a hacer en cualquier parte del mundo, pero hay un porcentaje bastante elevado de chicos que pasaron, se las arreglaron, se las ingeniaron para salir adelante en esta relación directa con el maestro, ¿no? Le contesto, le entrego la tarea, soy aplicado, asisto, ¿no? Y obtiene calificaciones sin que efectivamente haya resultados en términos, por ejemplo, del aprendizaje de las ciencias, en términos consistentes, ¿no? Y esto después se repercute cuando van a las facultades, y hay un desperdicio muy fuerte, ¿no? De recursos y sobre todo de capacidades de recursos humanos, porque esos chicos acaban integrándose a la sociedad con 10 años de escolaridad, pero sin un capital fuertemente arraigado que les permita competir con fuerza, ¿no? Y pasan a ocupar niveles de empleo, bueno, como en todas las sociedades, ¿no? Sin las condiciones que debiera garantizar el sistema como base, ¿no? Es decir, sales de aquí y sales, yo te garantizo que salgas con esto y esto, ¿no? Pero hay mucha diversidad en el aprovechamiento propio de lo que es el haber estado en la escuela tanto tiempo, 10 años, ¿no? Y una consulta, ¿qué rango etario tenían los alumnos a los cuales se les tomó esta prueba? Son 15 años. La PISA se aplica a chicos de 15 años. Entonces, puede ser que sean, en el caso mexicano, chicos que están al final de la escuela secundaria o a principios del bachillerato, la escuela media superior. Aquí nosotros tenemos una secundaria, ¿seguirá igual, de 5 años o 6? 6, bueno, allá está dividida en 2. 3 años de secundaria y 3 años de educación media superior. Entonces pueden estar, si hablamos del sistema nuestro, en tercero de secundaria o cuarto de secundaria, ahí. Bueno, gracias.